como manifestación de este rol del juez, ¿no es cierto?, él va a tener que presidir todas las audiencias. No puede haber audiencia válida si no está presidida por el juez. Ahora, en aquellos tribunales en que hay más de un juez, puede ir conociendo, puede estar presidiendo la audiencia distintos jueces. La única restricción va a estar en relación a lo que tiene que ver con la audiencia de juicio en relación al juez que dicta la sentencia. Ahí sí que hay una regla absoluta. El juez que dicta la sentencia necesariamente tiene que ser el juez que presidió la audiencia de juicio. Y si ese juez no está por cualquier motivo, renunció, falleció, etcétera, esa audiencia de juicio va a tener que ser repetida nuevamente. Si no, va a haber ahí un tema de nulidad absoluta, insalvable. Bueno, luego, la función cautelar del juez. Desde el inicio del juicio, el juez se le asigna y se le reconoce una función cautelar, anticipándose a lo que va a venir al final del juicio, que es garantizar el cumplimiento de lo resuelto y evaluará los antecedentes. Puede actuar de oficio, como lo señalaba ayer Rodolfo Caballero. Normalmente la función cautelar se activa a requerimiento de parte, pero el juez tiene esa facultad. Identificar con claridad quién es el responsable. Siempre está el problema del empleador oculto, ¿no es cierto?, las figuras de simulación, etc. Verificar también entonces quién va a ser el responsable de la sentencia que se dicte. Luego, en materia probatoria, dos ideas fundamentales. El juez tiene la facultad de decretar pruebas. Ayer también se subrayaba la práctica ha sido en forma subsidiaria, es decir, si el juez, quien espera de los abogados que le entreguen información de calidad para poder conocer los hechos reales, si percibe que los medios probatorios que se están ofreciendo, estima de acuerdo a su experiencia, a su práctica, a su conocimiento que son insuficientes, él podrá decretar por su propia decisión alguna diligencia probatoria o solicitar alguna documentación. Y también puede rechazar pruebas que estime que son inconducentes, pruebas que pueden ser dilatorias, etc. ¿Qué se le exigió al juez? Y eso fue un cambio en la reforma a la reforma. Fue exigirle, eso sí, al juez que fundamente. No bastaba con rechazar la prueba o el medio probatorio ofrecido, sino que tiene que indicar cuáles son los fundamentos. Eso puede tener importancia para un eventual recurso de nulidad. Y si un juez rechaza una prueba, la parte podrá ejercer el recurso de reposición con el objeto de preparar su recurso de nulidad. Puede corregir, por cierto, el juez de oficio los errores que puedan significar nulidades del procedimiento. Puede adoptar medidas para impedir fraude, colusión o abuso del derecho entre las partes o actuaciones dilatorias. Eso tiene que ver con cautelar la efectiva aplicación del principio de la buena fe, que es uno de los principios que también informa el derecho, pero específicamente informa lo que es el procedimiento laboral. Y en la etapa de la ejecución de la sentencia, antiguamente el abogado, una vez que obtenía la sentencia, él tenía que activar, ¿no es cierto?, de manera incidental del mismo juicio, con posterioridad en juicio ejecutivo, el cumplimiento de esa sentencia. Ahora no, el juez, una vez que está ejecutoriada la sentencia, va a tener que esperar un plazo de 5 días para que el condenado acredite el cumplimiento, y si no lo acredita, entonces tendrá que derivarlo a la unidad respectiva dentro del tribunal para su ejecución, o donde existan tribunales de cobranza, al tribunal de cobranza. Bueno, por último, para concluir en este marco general, una referencia a la aplicación de los principios de concentración y de celeridad. Por ejemplo, en relación a la comparecencia de las partes. Si las partes no comparecen, que muchas veces era una práctica dilatoria de los propios abogados que se ponían de acuerdo para suspender audiencias, no asistir, etcétera, porque les iba a coincidir con otra actividad. Fíjense ustedes que si ambas partes no comparecen, tienen un plazo de 5 días, cualquiera de ellas, para solicitar una nueva audiencia. Y si no lo hacen dentro de ese plazo, precluye su posibilidad y concluye el procedimiento.
concluye el procedimiento. Y si una de las partes no comparece, bueno, el procedimiento seguirá y todas las resoluciones que se adopten en las audiencias o en el tribunal le van a ser notificadas por el Estado Diario. Los jueces, y eso fue una buena medida, frente a la primera tentación de los abogados de suspender de común acuerdo, la práctica que establecieron los jueces es que no procede la suspensión. Porque eso significa atentar contra el principio de la concentración, principio de la celeridad, y por otra parte, la responsabilidad que tenemos con el recurso judicial. El recurso me refiero material, la disponibilidad, ¿no es cierto?, de personas, de audiencia. Es decir, suspender una audiencia significa un costo importante para el sistema, porque es 1 hora o 2 horas que han quedado entonces sin uso. Y por lo tanto, ahí los abogados sabemos que la suspensión es una posibilidad muy acotada y solo restringida a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Y que el juez, si decide entonces suspender una audiencia, por ese motivo tendrá que fundarla. Y hay una expresión de una manifestación acentuada del principio de concentración, que es el procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio tiene otras características que ya las señalaré más tarde, pero tenemos un procedimiento que se reduce cuando se ha pasado la etapa declarativa, se reduce a una sola audiencia. Audiencia en la cual se va a hacer la contestación, la conciliación, la prueba y la sentencia. A diferencia del procedimiento de aplicación general, que tiene una estructura con 2 audiencias y, bueno, ya lo explicará en detalle Rodolfo. Pero ahí entonces hay una manifestación mucho más acentuada de lo que es el principio de la concentración, vinculada, por cierto, a que son juicios de menor cuantía. Bueno, esos eran los aspectos generales que yo quería subrayar y ofrezco ahora entonces, si hay sobre estos aspectos generales, insisto, porque después vamos a ir viendo los aspectos específicos, si hay algún aspecto que quieran consultar, alguna pregunta, etcétera, dejamos entonces la posibilidad ahora. No sé si hay micrófono. En el sentido siguiente, ¿cómo se ha compatibilizado la cuestión de la litigación oral, que significa finalmente una contienda donde gana el que mejor litiga, con la cuestión de la prueba de oficio, que responde a un proceso propiamente de que el juez encuentra su verdad y no la verdad que surge precisamente del litigio, ¿no?, que es una lucha entre particulares, entre las dos partes? ¿Cómo se ha compatibilizado eso en la práctica? A ver, la búsqueda de la verdad es un objetivo que compete a las partes, a los abogados, pero obviamente el juez, que es quien va a tener que hacer el pronunciamiento, su objetivo es obtener la información de la mejor calidad posible para acercarse a esa verdad. O sea, el objetivo de la búsqueda de la verdad, que es base para la justicia, es también un objetivo del juez. Ahora, ahí se entra el debate si el juez es parcial al momento de decretar una prueba. Bueno, ayer algo señalaba sobre eso Rodolfo. El juez que decreta una prueba no sabe cuál va a ser el resultado de esa prueba. Lo único que él sabe o que supone es que esa prueba le va a otorgar información de calidad, que favorezca a una parte o a la otra, salvo que sea pitonizo, no lo sabe. ¿Ya? En consecuencia, pero ahí hago una precisión, la verdad es que por el aprendizaje que ha existido es un rol que el juez está cumpliendo de manera subsidiaria. O sea, la calidad de la litigación ha ido mejorando de tal manera que los abogados efectivamente están solicitando las diligencias probatorias pertinentes. Ahora, fíjese usted que si el juez, alguien dijera, bueno, si pide una prueba está actuando de manera parcial, bueno, significa entonces que tendría que conocer el resultado de esa prueba. Normalmente no la va a conocer. Ahora, si él supiera eventualmente cuál va a ser el resultado de esa prueba, porque es adivino, entonces también estaría afectando a una de las partes. O sea, cualquiera de las decisiones va a afectar a alguna de las partes. Ahora, lo que ocurre es que el juez, como insisto, no va a saber necesariamente cuál es
el resultado de esa prueba. Pero interesa entonces que las partes y el juez, por el rol que se le ha asignado, avancen y el proceso les permita, ¿no es cierto?, obtener la calidad de información que permita tener, ¿no es cierto?, la verdad de los hechos para aplicar el derecho. Sí. Me parece que es un gran tema eso. Nosotros tuvimos, en el diseño de la reforma siempre se contempló la posibilidad del juez con facultades oficiosas en relación a la prueba. Esto mirado desde la perspectiva del derecho del trabajo, ¿no? Porque el conflicto sometido a la decisión era un conflicto entre una relación desigual, que esa desigualdad de algún modo se traslada también al proceso, ¿no? O sea, sin duda trabajador y empleador son distintos. Y donde está la clave de esa distinción en función del proceso es en el acceso a la prueba. Es decir, el trabajador, ¿dónde está la prueba en el juicio del trabajo? Normalmente. Está en la empresa, está en la sede del dominio del empleador. Por lo tanto, hay uno que tiene acceso a la prueba y otro que tiene un acceso limitado. Es decir, como decía un gran autor, un laboralista uruguayo, Américo Pla, el trabajador arranca su prueba de un ambiente hostil, que es la empresa. Entonces, siempre en materia de facultades del juez laboral se ha estimado que debe tener facultades oficiosas para compensar esta desigualdad probatoria, para obligar a la empresa a exhibir documentos que el trabajador no tiene, por ejemplo, para obligar a la empresa a abrir sus puertas y pasar la información para que se efectúe un peritaje. En fin, son cosas que no el trabajador normalmente no tiene acceso. Entonces, a partir de eso, de esa facultad oficiosa, teniendo como sustrato esta explicación, viene entonces el cambio de modelo de actuación oral. Y ahí entra fuertemente la idea de las técnicas de litigación, la presentación en juicio. Es decir, que las partes son las que construyen su relato y tienen, a través de las pruebas, la obligación de convencer al juez. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esta situación que es propia de la litigación oral, ¿sí?, con estas facultades? Y fue un problema para nosotros. O sea, fue una discusión grande de instauración del modelo, más que de la ley, porque la ley ya había definido que el juez tenía facultades oficiosas. Ahora, ¿cómo actuamos en la práctica en relación? ¿Cómo juega esa facultad? Y ahí se produce lo que recién contaba Rafael, esto de la actividad subsidiaria. Mire, si los litigantes son buenos, no es necesario que el juez haga nada. Si tengo dos litigantes capacitados y que están ejerciendo efectivamente sus derechos, el juez va a dejar de actuar, no lo va a necesitar. Pero si los litigantes son malos, eventualmente el juez tiene la posibilidad de decretar alguna prueba en función de la verdad, porque efectivamente los litigantes tienen un relato que puede no ser verdadero, ¿sí? El único que tiene una obligación con la verdad en tanto cuanto la sentencia determina lo que sucedió es el juez. Y es ahí donde se hace esta mixtura, diríamos, del sistema meramente adversarial, es decir, confiando en la capacidad de los litigantes y en el derecho de los litigantes a producir su prueba con las facultades del juez. Es más, hay autores que señalan que este libre juego, esta competencia o esta dialéctica entre los litigantes, por sí sola no hace aparecer la verdad. Muchas veces hay intereses de los litigantes de esconder la verdad, y esos intereses de los litigantes a veces pueden ser comunes. Yo siempre cuento una anécdota a propósito de esto, de un juicio real en relación de una jueza, no sé si ustedes lo conocen, el de La Serena, de la Nancy Blue. Están los litigantes rindiendo su prueba y está declarando un testigo, lo está interrogando, lo está examinando el abogado de la parte que lo presenta. Y el testigo empieza a contar lo que él vio y dice que, bueno, en ese instante llegó la policía y tomó el procedimiento, en fin. Y ninguna de las partes le había manifestado en ninguna de sus presentaciones al tribunal que había intervenido en ese hecho la policía.
Y entonces la juez, en ese caso, empieza a interrogar al testigo. Dice, bueno, a ver, usted dice que llegó la policía, dígame cuándo llegó, cómo llegó, quién la llamó, en fin. Los litigantes se miraban y no querían que esta información apareciera. ¿Y qué hizo la jueza? En una actitud, diríamos, filo legal, de acuerdo a nuestro sistema, llamó a la comisaría, preguntó, hizo un receso a la audiencia, llamó a la comisaría, preguntó si había carabineros o la policía había tomado un procedimiento en la empresa tal día. Le dijeron que sí, llamó, dijo al carabinero que actuó, lo quiero en mi tribunal de testigo para que declare sobre ese hecho. Y efectivamente llegó el carabinero. Y comenzó a interrogar el juez y a ninguna de las dos partes le convenía lo que el carabinero decía. Entonces las partes se miraron y llegaron a un acuerdo. O sea, esta competencia, esta dialéctica de dos buenos litigantes a veces no hace aparecer la verdad, ¿no? Entonces, pero el juez sí tiene una responsabilidad con la verdad, por muchas razones, pero la primera razón, diríamos, es que debe construir una decisión justa y luego debe aplicar el derecho. Si el supuesto fáctico a que llega el juez es un supuesto que no responde o no se acerca a lo que realmente sucedió, sin duda va a aplicar para la solución de ese conflicto una norma que no es la llamada a solucionarlo. O sea, el componente verdad hace actuar la ley o la norma que efectivamente debe actuar para la solución del conflicto. Así se mixtura, ¿o no? Bueno. Buenos días. Tenía yo una consulta respecto de la conciliación administrativa que hace la Inspección de Trabajo versus la conciliación judicial para ver si tienen el mismo valor, el mismo peso o es revisable en sede judicial. Sí, la conciliación administrativa provee un funcionario, un conciliador, que lo que va a hacer es promover un acuerdo entre las partes. Y si se produce ya sea el reconocimiento de una obligación por parte del empleador o se produce el acuerdo de las partes, la ley dice que esa acta autorizada por ese funcionario tiene mérito ejecutivo. Por lo tanto, no es revisable por la vía de un procedimiento declarativo porque el funcionario administrativo no dicta ninguna resolución. Simplemente que el acta va a contener el acuerdo de las partes o el reconocimiento de una obligación. Eventualmente en el juicio ejecutivo podrán hacerse valer las excepciones pertinentes de un juicio ejecutivo, pero ahí se produjo ya un título ejecutivo y no sería revisable en ningún caso por la vía de un procedimiento declarativo. O sea, tiene por lo tanto una eficacia desde ese punto de vista muy importante. Y en Chile se ha regulado, por ejemplo, incluso el acuerdo al momento del término de la relación laboral, el acuerdo del pago de la indemnización o de las remuneraciones en cuota, y eso está establecido también como una figura que solo puede celebrarse ese acuerdo ante el inspector del trabajo, y si ese acuerdo se incumple, significa la aplicación por ley de una cláusula de aceleración y además el juez en el juicio ejecutivo puede llegar a incrementar hasta en un 50% la indemnización o la remuneración que esté adeudándose a ese trabajador a ese momento. Por lo tanto, se le ha dotado de un grado de eficacia bastante importante. Una pregunta. Ayer mencionó en su exposición que existe una cantidad de 160.000 a 170.000 conflictos laborales al año en Chile, si mal no recuerdo. A ver, para precisar, son los casos de terminación de contratos de trabajo, o sea, son conflictos individuales que se producen en ese momento del despido y que los trabajadores, como han estimado que la causal no corresponde, o no se le están pagando las indemnizaciones correspondientes, o no se le pagan, o se le adeudan remuneraciones, entonces el trabajador va a la inspección del trabajo. Esa es la cifra. Hay más conflictos laborales sin duda, pero ese es el conflicto del cual he dado el dato. Claro, y entonces la pregunta era, ¿qué porcentaje o qué cantidad de procesos logran llegar, en todo caso, al Tribunal de Trabajo, ¿no? Pasando previamente por el filtro de la inspección. A ver, aproximadamente. Déjeme ver los números. Desde el inicio de la reforma, que fue entrando en vigencia en forma progresiva, aquí son los datos solo del nuevo procedimiento laboral, que comenzó el 31 de marzo del año 2008, hasta octubre de este año, hay 50.647 juicios de tipo general, monitorio y de tutela.
El número de asuntos que llega a la inspección y que llega luego a tribunales debe ser de esos 160.000, 170.000, un 20% o algo menos. Ya sea porque las partes llegan directamente a un acuerdo o porque la conciliación en la inspección tiene un grado de eficacia importante de cerca de un 60-70%. Doctor, un componente fuerte de la reforma parece que es la Defensoría Laboral, ¿no es cierto? Esta Defensoría de Oficio, quería saber qué número de defensores cuenta en Chile a nivel nacional, de qué entidad depende, si podemos hablar de si es factible, no dar un dato sobre el presupuesto, porque me parece importante en cuanto a la reforma que se está instaurando acá en nuestro país, que carece de ese componente, saber en qué medida esto va a funcionar para efectivamente velar por los derechos del trabajador. Y luego otro tema que es distinto, se ha mencionado que por regla general no se suspende el juicio, la audiencia de juicio. Entonces lo que yo quería saber es cuánto tiempo en promedio dura una audiencia de juicio y cuántas audiencias de juicio en todo caso celebra un juez, ¿no?, o un tribunal. No, respecto a la Defensoría, efectivamente ha sido un componente clave en el éxito de la reforma. Aproximadamente hay unos 150 defensores en todo el país. Ellos dependen de una entidad que se llama Corporación de Asistencia Judicial, que a su vez es una entidad que depende del Ministerio de Justicia. Y el nivel de remuneraciones de esos abogados es un nivel que está dentro de los niveles aceptables de mercado. ¿Cuánto está la remuneración de hoy? $3.000. $3.000 me acotan mis colegas. Es la remuneración que recibe un defensor. Bueno, ese es el dato. Sí, José Luis Ugarte quiere decir algo sobre eso, y la segunda pregunta la va a responder Rodolfo. No, es interesante lo de la Defensoría porque parecería un detalle menor, pero ha sido clave en el éxito. Lo voy a explicar por qué. Porque lo decía Rodolfo ayer, me parece. A ver, yo estaba leyendo la ley de ustedes antes de venir, incluso ahora, y no basta tener reglas legales, es necesario, yo hablé ayer de un relato, o sea, de hacer las cosas, porque la regla puede ser interpretada de 4 maneras distintas. Y fíjense que la Defensoría, más allá del rol que cumple ahora, permitió vertebrar en todo Chile el mismo modo de hacer las cosas, porque era un órgano único en todo el país. Y eso fue uno de los defectos de familia, ya que hemos estado comparando. No existió un órgano estatal que estuviera por todo el país que uniformara las prácticas, porque las prácticas son parte clave de esto. Insisto, una cosa es lo que diga la regla, otra es cómo se hace esa regla realidad, y esa función la cumplió la Defensoría. Si usted hablara con los jueces que estuvieron en las primeras comunas donde se instaló la reforma, ellos mismos le destacarían que fue clave los defensores laborales, porque el juez, es más, la capacitación de los defensores laborales superaba largamente la de los jueces, pero largamente. Yo, en la universidad que yo trabajo, nos tocó la capacitación de una de esas etapas de los defensores. Nosotros calculábamos que la formación, que fueron casi 2 meses todo el día, equivalía en horas de formación a un magíster en Derecho del Trabajo. O sea, nosotros le podríamos haber entregado, si hubiera sido la situación, un diploma de máster o de magíster a los defensores laborales. Cuando llegaron a la realidad se encontraron con que los jueces estaban peor preparados que ellos y los abogados de empresa mucho peor. Pero eso generó un efecto que se llama demostración, que lo llaman los economistas. Todos quisieron rápidamente ajustarse. Y entonces se llenó de cursos de magíster, de litigación, de diplomado, etcétera, porque generaron ese efecto muy positivo, que no está en ninguna regla legal. Si uno la lee no entiende esto. Pero en ese sentido fue clave esta función de relato, como la he intentado llamar, porque no tengo otro nombre, para esta función de la Defensoría. Había una segunda pregunta del señor que... Sí. Yo agrego a esto la importante capacitación de los jueces, y especialmente la capacitación de los jueces después de entrar, porque en nuestro país los jueces tenían que cumplir un curso habilitante
para poder ser nombrado juez laboral, que era un curso de 1 semana aproximadamente. Luego de eso venía un curso de 2 semanas que le llamaban profundizado, que un poco reafirmaba los conocimientos. Pero en ese curso se incluyeron las técnicas de litigación. Entonces, estaba el defensor formado en técnicas de litigación, el juez entendía, porque él no las aplica, ¿no? Él dirige el debate, pero entendía la lógica de las técnicas de litigación que estaban ocupando los litigantes, y eso facilitó que la forma de hacer las cosas mejorara ostensiblemente en la reforma. Respecto a su pregunta de las audiencias, más o menos un juez toma entre 5 y 6 audiencias diarias, más o menos. Ahora, esto está en aquellos lugares en que hay más de un juez, en que hay administrador del tribunal, como decía Rafael, que es el que ve la parte administrativa. La agenda del juez la determina el administrador del tribunal. Y esa agenda está formada por los distintos tipos de audiencias. Hay audiencias, 3 tipos de audiencia para ser exacto. Audiencia preparatoria, ¿sí? Audiencia monitoria, que es una audiencia de un juicio completo, y audiencia de juicio. Entonces un juez combina en su agenda diaria monitorios, o sea, preparatorias, que son siempre normalmente en la mañana porque duran menos, 8:30 parten las audiencias monitorias, o sea, preparatorias, después monitorio, algún juicio monitorio, 1 o 2 le toca a un juez, y luego en la última horario del calendario vienen las audiencias de juicio. Y esto está estructurado así con una razón lógica. La audiencia que más se extiende o más puede extenderse es una audiencia de juicio. Entonces, normalmente parten a las 11 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana, después de haber tomado 2 o 3 de las más pequeñas. Y si se alarga, el juez tiene disponibilidad de toda la tarde para terminar o concluir esa audiencia. Lo normal, en promedio, es que le llaman unidades de tiempo, en la preparación le llamaron unidades de audiencia. Unidades de audiencia eran 45 minutos. Y una audiencia preparatoria tenía asignado 1 unidad de audiencia. Una audiencia de juicio tenía 2 o 3 unidades de audiencia, y una audiencia de monitorio tenía 2 unidades de audiencia. Esa es más o menos la programación normal del calendario. Sin duda la realidad a veces hace cambiar esto. Hay juicios que duran, una preparatoria puede durar 10 minutos si hay conciliación, ¿sí? O una preparatoria puede durar 2 horas, si es que hay mucho debate, exclusión de prueba. Una audiencia de juicio puede demorar 45 minutos, una sola unidad de tiempo, si la prueba va fluida, y una audiencia de juicio puede durar 9, 10, 12 horas. O sea, es necesario continuarla a veces al día siguiente. Esa es más o menos la idea, pero cada juez más o menos tiene en su calendario 5 o 6 audiencias diarias. Ahora, ojo, en Santiago, una cosa que no me había enterado, los jueces tienen un día de descanso. O sea, de la semana tienen 4 días de audiencia y un día de descanso. O sea, no toman audiencia ese día. Sí, hacen sentencia en términos estrictos, pero no tienen obligación de ir al tribunal, en fin. Bien, sí. He escuchado de que la decisión del juez laboral chileno no es revisable o no hay segunda instancia. En todo caso, solo se revisa la aplicación del derecho, ¿verdad? Pero sin embargo, entiendo que esta situación me da la impresión que le sacan la vuelta al contradictorio en apelación. ¿Por qué? Porque acá hay una causal de nulidad en la que, y dentro de las causales de nulidad dice cuando haya sido pronunciada por infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba. Y entiendo que se aprecia la prueba porque detrás de la prueba están los hechos. ¿Se entiende así? Implícitamente se está revisando los hechos. Y yo no entiendo, yo entiendo de que esta situación lo perjudica al trabajador, porque si voy a aplicar, voy a declarar la nulidad de ese acto, de ese proceso, se entiende que va a existir otro procedimiento, sea monitorio o de tutela, ¿no? Y lo curioso es de que no sé cómo tratarán o revisarán la prueba cuando en la sentencia del proceso monitorio dice no se exige al juez que reseñe una síntesis de los hechos
y de las alegaciones de las partes, ni del análisis de la prueba rendida, o los hechos que estén probados, o el razonamiento que conduce a una estimación, dando la impresión que yo soy juez y hago esto y no sé cómo lo revisan la prueba, ¿no? ¿Cómo se podría...? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Sus dos preguntas son tremendamente interesantes. La primera cae en el punto de medios de impugnación, que se va a hacer cargo Rodolfo Caballero al final. Y la del monitorio también, porque significó un fallo del Tribunal Constitucional chileno, ¿ya? Pero para explicar eso hay que explicar antes el procedimiento de monitorio. Entonces, como a mí me corresponde más adelante hablar del procedimiento de monitorio, a propósito de eso, me voy a hacer cargo de ese punto. Efectivamente hay una sentencia simplificada. Y lo que usted dice fue objeto de consulta al Tribunal Constitucional. No lo adelantar la respuesta para dejar en suspenso. Bueno, ahora vamos a dejar a José Luis Ugarte, que se va a referir a oralidad y debido proceso. Bueno, iba a hablar más tiempo, pero como se ha cortado por el interés y por las preguntas que el micrófono. No, yo creo que participemos todos. Lo que pasa es que mi tema es bastante más conceptual en este punto. Fíjense que me corresponde hablar un poco de debido proceso y oralidad, y en rigor tengo la impresión que debido proceso es una noción, aun cuando se ha hecho popular, es especialmente desconocida para nosotros. Cuando digo desconocida, digo especialmente imprecisa. Todo el mundo, no sé, yo creo que, pero igual, de hecho, ustedes lo tienen en la ley peruana dice expresamente, habla del debido proceso. Y en Chile todo el mundo habla hoy día de debido proceso. Pero yo les aseguro que si revisamos libros de hace 20 años atrás, nadie hablaba de debido proceso. La expresión debido proceso es una expresión que llega a América de mano de las reformas de la justicia oral. En el caso chileno, nosotros comenzamos a hablar de debido proceso por la justicia penal. Solo a propósito, antes, de hecho la Constitución chilena no habla de debido proceso. Porque cuando se redactó esa Constitución, que fue el año 78, 79, nadie hablaba de debido proceso. Claro que habían las ideas que quizás están en torno al debido proceso, pero